Hello everyone, today we're going to talk about past continuous. Vamos a hablar del pasado continuo in the three different forms, affirmative, negative, and interrogative form. To begin with, let's talk about the use of the past continuous, right? We use the past continuous to talk about actions that were in progress in the past. What does it mean? ¿Qué significa esto? Vamos a utilizar el pasado continuo para hablar sobre acciones que tuvieron una cierta duración en el pasado, es decir, que llevaron su tiempo, que fueron acciones en progreso, ¿sí? Let's talk about the form, how to form the past continuous. We form the past continuous with the past form of the verb to be, was, were, plus a verb with ing, right? Vamos a necesitar para formar el pasado continuo, ¿sí? Al igual que con el presente continuo, vamos a necesitar el verbo to be y un verbo con ing. Pero como estamos hablando en pasado, la forma del verbo to be va a estar en pasado, es decir, was o were. Y el verbo con ing respetando las reglas que conocemos para esta conjugación. Let's talk about the affirmative form, right? As usual, we begin a sentence with the subject, ¿sí? La persona que realiza la acción. Then we have the verb to be, was or were, the verb to be in the past, ¿sí? El verbo to be en su forma en pasado, was or were. Acuérdense que le vamos a usar dependiendo de la persona que tengo, ¿sí? Si tengo alguna persona singular como I, he, you, I, he, she, it, voy a utilizar was. Y si tengo you, we, they, voy a utilizar were. A verb with ing and a time expression. Recuerden que la expresión de tiempo es importante porque me dice en qué momento pasó la acción. Cuando yo estoy utilizando alguna forma en pasado, necesito saber cuándo pasó la acción. Examples. He was listening to music yesterday. He was listening to music yesterday, right? Again, it was a long action, sí, una acción larga, in progress, en progreso, que ocurrió en el pasado, en un momento específico del pasado, ayer, right? It has a continuity, it has a duration, una duración. They were playing tennis last week, right? They were playing tennis last week. Again, a progressive action that took place last week. Sí, una acción progresiva que tuvo lugar la semana pasada. Last week. Let's talk about the negative form. In the case of the negative form, we're going to follow more or less the same structure. Sí, vamos a seguir más o menos la misma estructura, teniendo en cuenta que nosotros utilizamos para negar el verbo to be. Right? Por lo tanto, en este caso voy a utilizar el verbo to be en pasado, was o were, en su forma negativa, es decir, wasn't o weren't. ¿Sí? Comenzamos como siempre la oración con el sujeto, the subject, wasn't o weren't, verb with ing, and the time expression. Let's see some examples. She wasn't studying yesterday. We weren't reading at 6 o'clock, right? Again, progressive actions, sí, acciones progresivas que ocurrieron en el pasado, perdón, en este caso que no ocurrieron en el pasado, right? En algún momento del día de ayer o a las 6. Recuerden también esto que habíamos mencionado de el contexto, ¿sí? Si yo estoy hablando, por ejemplo, a la noche y mi expresión de tiempo dice at 6 o'clock, evidentemente esta acción forma parte del pasado, right? Now, let's go to the interrogative form, right? First of all, the yes-no questions. Remember that we have two different types of questions. Tenemos dos tipos diferentes de preguntas. Las yes-no questions, que son preguntas cortas que se responden sí o no, y las WH word questions. Cuando tenemos una yes-no question, vamos a empezar la pregunta con el auxiliar. En este caso sería el verbo to be, was o were. Then the subject, sí, la persona que realiza la acción, the verb with ing, and the time expression. Let's see some examples. Was she sleeping in the evening?
Yes, she was. No, she wasn't. Short question, short answer. ¿Sí? Pregunta corta, respuesta corta. Now, let's see what happens with the other type of questions. Vamos a ver qué pasa con el otro tipo de preguntas, las WH word questions. En el caso de las WH word questions, recuerden que son preguntas que me piden más información, ¿sí? Entonces yo voy a comenzar con mi WH word, el auxiliar, en este caso verb to be, the subject, the verb with ing, and the time expression. What was she doing in the morning? Yes. En este caso mi pregunta empieza con what, ¿qué? Y mi verbo es doing, haciendo, right? What was she doing in the morning? She was reading a book in the morning, right? En este caso yo voy a contestar con la acción que ella estaba realizando en ese momento a la mañana, right? She was reading a book in the morning. Okay, people, I hope this was more or less clear, I hope that I could clarify your doubts, and see you in class. Bye bye.